Y qué tal, muy buenos días para todos ustedes. Aquí José en un video más para opinar acerca, perdón, la enfermedad creo que no deja grabar un poquito, pero vamos a hacer lo posible. Estamos en un video más para hablar acerca de cómo algunos pastores, no todos, estafan con lo que es el diezmo y se llevan el bolsillo, se llevan el diezmo para el bolsillo, aduciendo cierto que si tú no diezmas serás maldito. Pero eso no está escrito en la escritura. Ellos dicen, siempre hablan y dicen, es mejor tener 90.000 pesos benditos que 100.000 pesos malditos. Con eso lo justifican. Pero resulta que ese dinero ellos se lo roban. Van para sus bolsillos. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo del video del señor Casa de Oración. Un saludo para el señor Casa de Oración, que estoy reaccionando a sus videos para dar mi propia opinión acerca de este tipo de cosas que están pasando dentro de las iglesias, de cómo las iglesias estafan y roban a los feligreses de aquella iglesia. No tengo ni idea de qué iglesia es este hombre, no sé si este pastor es adventista, evangélico, metodista, no tengo ni idea de qué iglesia será, pero vamos a reaccionar acerca de cómo está lo que dice la escritura. Sigamos. ¿Mandaste? Sí. ¿Cuánto? 165 lempiras. Pero no diezmaste. No. Ok. Primera vez que vengo a la iglesia. Excelente. Bienvenido. ¿Traes dinero? Ok, préstame un millón de lempiras o algo que traiga ahí. Lo que traiga, tráeme dinero. Solo préstame. No, te lo voy a regresar, no tenga miedo. Primer error de corrupción y de codicia de este pastor es que está demostrando que a él solo le interesa el dinero y no su feligresía. Porque un pastor no puede preguntarle al miembro si trajiste tu dinero o si trajiste plata. No, porque sí, porque eso es voluntario. No puede estar preguntando si diste tus ofrendas, porque segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé conforme haya dictado su corazón, sin entristecerse, y cada uno dé conforme a lo que haya dictado su corazón. Por lo tanto, él no puede llegar y pedir que se quede en plata, porque el mismo Dios está diciendo si tú quieres ofrendas o no ofrendas. Eso no es relevante para la salvación. El dinero jamás ha sido relevante para la salvación. Por lo tanto, ya estamos viendo la primera falla. Sí, las mujeres siempre, cuando la mujer lleva el dinero, porque sabemos quién manda en la casa. Pero yo te voy a bendecir. Voy a usar a otro, porque no quiero que te vayas a ofender. ¿No te ofendes? ¿Estás listo para aprender? Ok, muy bien. Sí, me duele, pero lo voy a hacer a poco. ¿Cuánto lempiras ganas por semana? Esto es antibíblico. El pastor no tiene ningún derecho de preguntarle al miembro cuánto lo que gana mensual, quincenal o por día, ya que no está escrito en la Biblia. Ellos se adjudican que el diezmo es del pastor, pero nosotros podemos decir, como en mi video anterior, ¿cierto? Cuando mencioné esto, el libro de Números, Deuteronomio, que los diezmos eran para los levitas del pacto antiguo, el pacto mosaico, que era el pacto de Moisés con Dios y su pueblo. Pero hoy en día ya no estamos sujetos al diezmo. Es una negociación que hace simplemente la iglesia con los pastores sin consultarle a la membresía de la iglesia, porque eso lo hace la directiva. Otro error que comete también la iglesia. Pero el diezmo no tiene por qué ir al pastor, porque el pastor no es un levita, no es del pueblo de Israel original étnico. Nosotros somos los cristianos gentiles. Por lo tanto, esto se pasa por robo. Y el mandamiento de Dios dice que no robarás. Sigamos. ¿O por quincena o por mes? Depende. Una prox. Gano más de 20.000 empiras. 20.000 empiras. Mensual, semanal, quincenal. Otro error es que tampoco puedes preguntarle cuánto ganas mensualmente, como tratando de calcular cuánto dinero tienes que quitarle al miembro para llevarte a tu bolsillo como pastor. Eso también es antibíblico. Lo que ustedes están viendo aquí claramente es estafa y robo. Y otra parte también es una enseñanza antibíblica que está enseñando porque la plata, el diezmo, no va para el pastor. Ustedes pueden leer de Génesis a Apocalipsis, no hay ni un solo versículo que diga que los diezmos son para el bolsillo del pastor. La Biblia dice bien claro que los diezmos eran para los levitas. En Números, en Deuteronomio y en otros versículos
podemos encontrar explícitamente que la palabra de Dios dice, y todos los diezmos irán para los hijos de Leví, para los levitas que son mis sacerdotes. Ellos no poseerán heredad, porque yo soy su heredad, pero el pueblo estaba obligado bajo el pacto de darle los diezmos al pueblo de Leví, los sacerdotes, porque no recibieron heredad, para su manutención y alimentación por ordenanza de Dios mismo. Pero en el tiempo actual, nosotros ya no tenemos esa obligación porque nosotros somos del nuevo pacto, no estamos bajo el pacto mosaico. Porque si yo les pregunto, ¿qué iglesia se va a salvar? ¿Los que siguen el pacto mosaico? Es decir, la iglesia que se rige por la ley mosaica o los que se rigen por la ley de la gracia. Obviamente la respuesta es fácil, se van a salvar los que están bajo la ley de la gracia. Porque escrito está en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No te sirve de nada dar dinero, porque no vas a ser salvo porque tú des tu dinero. Vas a ser salvo por gracia, por la fe, porque es don de Dios, porque Dios así lo quiso. El dinero no tiene nada que ver. Por lo tanto, el diezmo, el dinero no tiene por qué ir al bolsillo del pastor. Esto es un robo y es una estafa que ellos hacen. Si ganas 20.000 lempiras, ¿cuánto hay que diezmar? 2.000, yo ocupo 2.000 ahora. No traigo, aquí están 2.000. Vamos a pensar que son 2.000, este está nuevito. Si no ¿Se dan cuenta la desfachatez? Llegando y diciéndote, pastor, ocupo 2.000 lempiras, dámelos de inmediato. Como desesperado, codicioso y avaricioso por que le den esa plata, ese dinero. 2.000 lempiras. ¿Cuánto ganaste? 20.000. Este es el diezmo. Entonces él ganó 20.000 lempiras. ¿Te llamas? Harley Gandino. Harley. No pueden poner otro nombre más bonito. No, inspirado, andaban drogado, yo creo, no. Vamos a pensar que aquí tengo 20.000 lempiras. ¿Qué va a hacer él? Hablo directamente a quienes buscan resultados tras años construyendo. Pero no es sacar el 10% que usted quiere. Los anuncios, como siempre, molestan. Cuando tú entregas una honra a una persona, revela que tú te estás humillando a esa persona para recibir. Y escúchame. No, eso es mentira. Que tú honras se convierte en tu Dios. Y hay muchos que Dios no necesita el dinero, porque Dios provee todo. Dios, ¿para qué quiere el dinero Dios? Dios no lo necesita. Primero es Dios. Hay mucha gente que no está diezmando, por eso le va re mal. Y hay gente que cree que diezma y lo que... No, eso es mentira. No toda la gente que no diezma no le va mal. ¿Por qué? Porque resulta que yo no diezmaba. ¿Por qué? Porque yo no tengo trabajo. No he podido encontrar trabajo porque la situación está difícil. Y a mí no me va mal. Dios me ha bendecido grandemente, diezme o no diezme, ofrende o no ofrende, porque el dinero no tiene nada que ver con que Dios te bendiga o no te bendiga. Lo que está haciendo este pastor es decir que Dios limitó la bendición a una transacción monetaria. Es decir, si yo quiero que Dios me bendiga, tengo que dar dinero. Si no doy dinero, Dios no me bendice. No, querido amigo. Así no funcionan las cosas de Dios. Dios no necesita el dinero. Dios no pasa necesidades como el ser humano. Dios crea todo. Dios hace todo. Dios ni siquiera necesita de nosotros. Ni de nuestro dinero, ni de nuestras riquezas. Dios no necesita eso. Dios no es como nosotros, que nosotros pasamos necesidades. Lo que está haciendo este pastor es decir, prácticamente enseñar una falsa doctrina. Está enseñando la falsa doctrina de que Dios solo te va a bendecir si tú das dinero. Pero si tú ves la realidad, no necesitas dar dinero para que Dios te bendiga. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que Dios te bendiga, lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo, creer en Dios y hacer el trabajo de la predicación. En ningún momento el Señor ha mencionado que para la salvación, para que Él te bendiga, tú tienes que dar plata. Jamás Dios lo ha mencionado, jamás Dios lo ha dicho. No lo vas a encontrar desde el Génesis del Apocalipsis, no lo vas a encontrar. Y a estos hombres se les llaman falsos profetas. El Señor lo dijo bien claro, si alguno viniere y enseñare otro evangelio distinto al que yo os he enseñado, el tal es un falso profeta.
Y aquí este hombre está dando a entender que la bendición de Dios viene si tú le das plata al pastor. Y eso es antibíblico, es una doctrina humana que lamentablemente lo usan para engañar a los miembros de iglesia y que lamentablemente, si ustedes razonan conmigo, los miembros de la iglesia lo aceptan. Los miembros de la iglesia lo creen siendo que son personas estudiadas y que llevan años dentro de la iglesia. Y aquí es donde tú te preguntas cómo esas personas que son estudiadas, que llevan años dentro de la iglesia, son engañadas tan fácilmente. Y es porque son personas que están por aparentar de cristianos, que están por el nombre de cristiano. Son personas que no dejan que todas las decisiones la tome Dios en su corazón y por eso son engañados, por eso son fácilmente influenciables para estos tipos de falsos profetas estafadores que solo piensan en la plata, que solamente piensan en el dinero. Pero tú puedes revisar desde el Génesis al Apocalipsis, no vas a encontrar ningún texto bíblico que diga que el dinero es del pastor. Y hay algunos que osadamente, algunos pastores, que han dicho que el dinero y que el diezmo es del pastor. Ustedes pueden buscar los videos, yo no los voy a mencionar, pero ustedes pueden buscar los videos y se van a dar cuenta que hay pastores, pero con una desfachatez tan grande que dice que la escritura dice que el diezmo es del pastor. Cuando no lo menciona, cuando no lo dice, no hay ni un solo versículo bíblico. Y así engañan a la gente y le quitan la plata. Le han quitado hasta propiedades, vehículos, casas. Les han quitado todo. ¿Por qué? Porque la gente ingenua le cree este tipo de falsos profetas. Y ahí es cuando tú piensas, pero José, ¿cómo estos falsos profetas engañan a estas personas que se dedican toda su vida a Dios? Que estudian, que escudriñan. Pero es que lo que pasa es que no estudian ni escudriñan. Porque el mismo Señor en Mateo 24 dijo, se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán, enseñando doctrinas de demonios. Y por eso son engañados, porque no estudian ni escudriñan. ¿Se dan cuenta? No estudian, están ahí para aparentar, para hacerse pasar por cristianos, pero aunque en realidad no lo son. Porque si de verdad fueran cristianos, si de verdad estudian y escudriñaran como Dios lo pide, no serían engañados, no serían ni engañados por tipos como este. Y le responderían como Jesucristo le respondió a Satanás, escrito está. Pero como no estudian su escritura, como no están preparándose para enfrentar a este tipo de personaje, entonces son engañados fácilmente. Porque fácilmente yo le puedo decir a este pastor, escrito está. Los diezmos son para los levitas. Y tú no eres un levita del pueblo de Israel original. Y no estamos bajo el pacto mosaico, el pacto antiguo, que es netamente solamente para el pueblo de Israel antiguo, para el pueblo de Israel étnico, no para nosotros que estamos en el nuevo pacto. Porque si tú lees todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, no vas a encontrar ningún versículo en donde Dios enfatiza que tú tienes que seguir dando tu diezmo o que des tu diezmo para el bolsillo del pastor. No lo vas a encontrar en ninguna parte. Y eso es lo terrible, lo realmente terrible que pasa en las iglesias. Porque es una pena ver cómo personas que llevan años dentro de la iglesia caen tan fácilmente en este tipo de engaños. El Señor jamás te pediría que que le des tu casa al pastor. Jamás te pediría que, que vendas tu propiedad y se la des al pastor. Dios jamás te pediría que todo tu sueldo se lo des al pastor o una décima parte al pastor. No hay doctrina bíblica que sustente ese robo. No hay doctrina bíblica, ni escritura bíblica, ni párrafo, ni versículo, ni capítulo que abarque que diga que Dios ordenó que tú des tus cosas al pastor. Es una doctrina falsa de un falso profeta que Jesús advirtió que se levantarían en estos tiempos para engañar a las personas, sobre todo a los cristianos.
para quitarles todo. Es ofrendar, por su vida tan mediática, horrible, destruida, que en crisis y todo mal. Si yo diezmo, ¿cómo queda mi dinero? Bendecido y protegido. Y si no diezmo, ¿cómo queda mi dinero? Maldecido. Usted ora mucho y ayuna mucho, pero tiene dinero maldecido. Eso es mentira. Nuevamente está hablando, ¿cierto?, acerca de 90.000 pesos benditos. Es preferible 90.000 pesos benditos que 100.000 pesos malditos. Eso es mentira. Porque yo conozco muchos cristianos, lamentablemente, que, que acaparan dinero, pero por ambición y por codicia, Dios hace que el dinero no les alcance, que siempre les esté faltando. Así que no sirve de nada que estas personas roben y junten y acumulen dinero, porque Dios siempre los va a castigar haciendo que les falte el dinero, como castigo, por estar robando a los demás. Así que eso no tiene nada que ver. Y si las personas que más tienen dinero son las que más son tacañas, son las que menos dan dentro de la iglesia. Yo lo viví por experiencia propia. Así que, y además, ¿por qué digo que es una falsa doctrina y este es un falso profeta? Dios mismo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el mojo corroe, donde el ladrón hurta, porque cuando mueras, nada de eso te vas a llevar, sino hacer tesoros en el cielo para que los disfrutes de forma eterna. ¿Se dan cuenta? Obviamente, cierto, estas personas que son falsos profetas, que roban dinero, que acaparan dinero, son conscientes que algún día van a morir. Por eso roban y roban y roban y roban para poder disfrutar al máximo del dinero que roban. Que el dinero le saca a los miembros de iglesia que no estudian. Y esta es la técnica de todos los falsos profetas o todos los pastores que abusan de un texto bíblico en específico, que es Malaquías 3:8, que es un versículo muy conocido y que ya lo repetí, cierto, en mi video anterior, que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Primer punto, si nosotros vamos al versículo 6, ese texto bíblico se lo está diciendo Dios al pueblo de Israel étnico. Porque si nosotros vamos al versículo 6 de Malaquías 3, está diciendo, escuchad Jacob o escuchad Israel. ¿Y por qué razón lo estaba diciendo el Señor? Porque resulta que le estaban robando a los levitas lo que por derecho Dios les había dado, que en este caso es el diezmo. Y estaban sufriendo. Por eso el Señor dijo, me estáis robando. ¿Por qué? Porque el diezmo que era para el Señor era para los levitas, pero los israelitas le estaban robando a los levitas esa parte del diezmo. Por eso el Señor le dijo, me estáis robando en vuestros diezmos y ofrendas. Para que quede claro. Pero ese texto bíblico lo usan hoy en día estos falsos pastores, estos falsos profetas que usan esa falsa doctrina, que sacan el texto fuera de contexto para acumular riquezas y adjudicarlos a los tiempos de ahora del nuevo pacto. Pero, ¿cómo yo voy a robar las ofrendas o los diezmos si 2 Corintios 9:7 me está diciendo que yo debo dar lo que haya dictado mi corazón? 2 Corintios 9:7 dice, y cada uno dé conforme a lo que haya dictado con su corazón, no con pena ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Pero al decir 2 Corintios 9:7, cada uno dé conforme a lo que haya dictado en su corazón, significa que está a nuestra libre disposición si nosotros queremos ofrendar o diezmar. No es obligación. Está a disposición nuestra si nosotros queremos hacer este tipo de cosas. Y si tú no quieres ofrendar ni diezmar, nadie te puede criticar y Dios no te va a quitar la bendición, no va a dejar de bendecirte. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, la salvación, no está ligada a algo monetario, sino que es un don de Dios, porque Dios quiso hacerlo gratuito para todos. Por lo tanto, no tiene cantidad fija de dinero.
Y hay que tener cuidado con estos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores de la prosperidad que te sacan diezmo. Porque si tú eres un cristiano realmente estudiado, te vas a dar cuenta que están sacando un texto fuera de contexto para ellos hacerse millonarios y seguir robando plata. Por lo tanto, si tú eres realmente una persona estudiada, no vas a caer en estos trucos tan baratos o tan bajos para que te roben el dinero. Vas a saber al tiro de inmediato que estas personas están utilizando ese texto para sacarlo fuera de contexto y así quitarte tu dinero y así los estés manteniendo gratis. Porque estas personas simplemente, este tipo de personas que enseñan este tipo de doctrina están lucrando con la fe. Y Dios odia este tipo de personas. Los aborrece. Por lo tanto, aquí lo que se incita es estudia, escudriña, para que este tipo de personajes no te roben lo que es tuyo. Para que no eh, saquen un texto fuera de contexto para estafarte. Por eso es importante el estudio de la escritura. Por eso es importante que tú escudriñes tu escritura. Porque el Señor lo mencionó hace 2000 años antes que vendrían este tipo de personas enseñando doctrinas que Jesús nunca enseñó en la tierra. Que Jesús jamás habló. Por eso, Señor, vendrán falsos profetas que engañarán a muchos. Y dentro de esos falsos profetas no está solamente este hombre, sino que también está Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, también está Cas Luna. Si ustedes ven, este tipo de personas tienen plata, tienen millones. Cas Luna tiene una tremenda iglesia, tiene incluso hasta un jet privado, tiene tremendos autos. ¿Por qué? Porque estafa a la gente de la misma forma que lo hace este tipo. Y es lamentable ver cómo los miembros son engañados, siendo que llevan años dentro de la iglesia, supuestamente tienen que ser estudiados, tienen que ser personas de sabiduría y entendimiento, y reconocer y discernir cuando alguien está usando un texto fuera de contexto para beneficio de la misma persona, del pastor en este caso. Por eso se debe estudiar, por eso se debe escudriñar. Pero si ustedes no lo hacen, van a ser engañados como este tipo de personas. Y como dice cierto, arriba el título dice, pastor corrupto pide diezmos y terrenos. ¿Por qué Dios iba a decirte? Disculpen que me ría, pero es que es algo muy ridículo, algo muy nefasto. Disculpen que me ría de esta manera, pero es que, siendo sincero, hay que ser muy tonto para caer en este tipo de estafa. Si realmente eres un cristiano estudioso, no caerías en este tipo de cosas, no caerías en este tipo de estafas. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor jamás va a pedir que vendas tu casa para que le des tu plata al pastor. Jamás va a pedir que vendas tu, tu terreno para que le des la plata al pastor. Dios no necesita nada. Y lo peor de todo es que estos hombres, este tipo de hombres, lo que hacen es decir que Dios le dijo que me des tu terreno, tu casa, tu plata. Esa es otra falsa doctrina de estos falsos profetas y estos falsos pastores que enseñan una doctrina de la palabra totalmente distorsionada. Ni siquiera este hombre es profeta. Ni siquiera este hombre recibió una visión de Dios. Y así junto con los otros, que ya he mencionado. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de personas, con este tipo de hombres que predican dentro de la iglesia, que sacan los textos fuera de contextos para beneficio de ellos mismos. Por eso tienen que tener cuidado, tienen que estar alerta, tienen que estudiar y escudriñar sus escrituras, porque este es el peligro que actualmente el Señor Jesucristo profetizó hace más de 2000 años atrás. Y si el Señor Jesucristo lo profetizó 2000 años atrás, para que nosotros estemos atentos en estos tiempos, eso deja, y tú estás cayendo en este tipo de estafas, deja mucho que decir de tu cristianismo, deja mucho que decir de tu estudio de la escritura. Si el Señor ya te dijo lo que vendría hace 2000 años atrás, para este tiempo,
Entonces, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu comunión con Cristo? Para que hayas caído tan fácil. ¿Se dan cuenta? Yo les insto a que estudien sus escrituras, a que escudriñen, oren y conversen con Dios y les enseñe el camino. Yo fui cristiano durante muchos años y porque estudié la palabra me di cuenta que habían cosas totalmente antibíblicas y irregulares donde yo estaba. Por eso decidí salirme, porque había muchas cosas que se contradecían con la escritura. Y ustedes, que son de distinta denominación religiosa, también tienen que hacer lo mismo. Darse cuenta si la persona está predicando conforme a lo que está escrito o si le está dando la correcta interpretación. Porque así empiezan las estafas, el robo y las falsas doctrinas. Sigamos. Maldecido en su bolso. Este hombre hoy entregó dinero maldecido al altar. Y todos los que levantaron la mano, que ofrendaron, no diezmaron. Usted trajo maldición a este altar. En mi iglesia está prohibido que alguien ofrenda que no ha diezmado. Otro error bíblico es que él dice en mi iglesia. Pero lo que está olvidando este pastor es que en las iglesias, la mayoría de las iglesias, el pastor no manda a la comunidad. La iglesia no es del pastor, es la comunidad quien manda al pastor. Y si la membresía no, y si los miembros de la iglesia no están conformes con el pastor, se puede hablar a una misión o a una asociación para que cambien el pastor y chao, listo, se cambia el pastor. Eso es lo que él no está viendo. Pero los pastores no son dueños de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias las construyen los mismos miembros de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Los mismos miembros de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es del pastor. Si usted no ha diezmado, yo no quiero tu dinero maldecido. Soy un hombre tan radical en mi iglesia que yo no quiero una ofrenda de alguien que no me bendice. El dar una ofrenda es un honor bien alto. Pues yo digo a la iglesia, si tú no diezmas, te prohíbo que ofrendes. Tu dinero es ilegal en mi altar. Soy el único hombre que no pide ofrendas. Todo el mundo pide. Yo no pido. Primero quiero tu diezmo. Antes. Una de las cosas antibíblicas que acaba de decir es que las otras iglesias te piden ofrendas te piden ofrendas. Pero resulta que eso es falso, porque sí se da ofrenda, pero esas ofrendas no van para el bolsillo del pastor. Esas ofrendas se usan para pagar la luz y el agua y comprar, algunos libros que sirven para entregar a las personas para que conozcan más de Jesús. El diezmo sí es cuestionable, porque el diezmo ya no corre, pero las ofrendas no, siguen siendo voluntarias, pero esas ofrendas sirven para pagar la luz y el agua, y también para algunos folletos o para comprar algunos libros de la misma iglesia, en alguna misión o asociación, para hacer visitas domiciliarias, para predicaciones y todo ese tipo de cosas, para entregarle a las personas y puedan leer. Pero lo que está diciendo es mentira. Tu ofrenda. Este hombre no diezmó. ¿Cómo está su dinero? Vamos, ayúdenme todo. ¿Cómo está su dinero? ¿Y qué fue lo que él hizo? Ofrendó. ¿Qué ofrendó? Maldición. ¿Y qué se va a multiplicar? Más maldición. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay una gran diferencia entre maldición y maldición. La maldición de la que habla la escritura es, por ejemplo, los tiempos de guerra, en donde Dios le dijo a Saúl, que tenía que matar toda una población entera, hasta los animales, porque esa tierra estaba maldita. Dios no necesitaba cosas que eran anatema, que significa maldita o maldición. No necesitaba esas cosas, pero ¿qué es lo que hizo Saúl? No hizo caso, y Dios no quería algo que fuera maldito. Pero pero aquí no estamos hablando de dinero maldito. No, está fuera de contexto lo que este hombre está hablando. Mucha gente no diezma, porque cuando diezmó no se le multiplicó. Y la gente dice, pastor, yo no voy a volver a diezmar. ¿Por qué?
Porque yo diezmé, pero no se me multiplicó el dinero. Pero ¿quién te dijo que el diezmar se iba a multiplicar? El diezmo no te multiplica nada, solo te bendice lo que te queda en tus manos. ¿Aprendiste? ¿Vas a volver a ofrendar sin primero no bendecir? Aquí. Y como pueden ver, cierto, aquí este hombre está distorsionando y está sacando fuera de contexto la palabra de Dios para reprender a las personas porque no está recibiendo la plata que él quiere o que él desea. Por eso los está regañando, sacando el texto fuera de contexto para obligar a esta persona a que ellos le den el dinero a él. Está molesto, está enfadado porque él no está recibiendo la plata, el dinero. Por lo tanto, él hace este tipo de cosas. Y como han visto en este video, cierto, saludos señor Casa de Oración. Pásense por su canal para ver este video completo. Yo no lo voy a ver completo porque solo quise opinar. Con 3-4 minutos es suficiente para que ustedes puedan entender a lo que me refiero, a lo que acabo de opinar, y así ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Pueden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios. Yo los voy a estar viendo y los voy a estar respondiendo. Y espero, cierto, con ansias y de todo corazón, que Dios pueda abrirle sus mentes y sus corazones para no caer en este tipo de estafa, de robo por parte de este tipo de personas. Porque Dios no quiere que su pueblo sufra o sea estafado o robado. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Bye bye.